Si alguien se te está acercando mucho y dice ven a jugar, mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará. si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, Llama a tu familia, busca un policía, nadie te debe tocar. cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor decir que no. Nadie debe de tocar tu cuerpo, eso es algo que está mal. Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá. Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar. Aunque sea tu primo, tío o vecino, lo mejor es desconfiar. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor decir que no. No tengas miedo, no estás solo. Rompe el silencio. Alguien que te ama nunca te hará daño. No guardes secretos que te hagan sentir mal. Que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe tocar. Tú tienes el derecho a crecer seguro y sin violencia. El abuso sexual es un delito y se debe denunciar. Saludarlos a ustedes que están haciendo el curso CEPROME, la protección de los menores. Es un problema serio, es un problema que todos conocemos. Buenas noches, ¿me oyen? Las vergüenzas que nos ha traído a la Iglesia, Señor, le que escuchamos. miembros nuestros hayan intervenido, hayan actuado en estos delitos. Pero no solo por eso. No solo por eso es importante este curso, sino por todos los menores. Para que nadie abuse de ellos. Nadie les impida llegar a Jesús. Escuchemos otra vez la voz de Jesús. Dejen que vengan a mí. No impidan que los chicos vengan a mí. Cualquier persona, religioso, religiosa, laico, laica, obispo, cualquier persona que impida llegar a Jesús a un chico, tiene que ser detenido en sus actitudes, corregido si estamos a tiempo, o castigado si hay delito de por medio. Pero la prevención, eso de usted. Acá sucede, hago una comparación que no puede ser linda por ahí, pero con el caso de la droga. ¿Cómo curar a una persona adicta de droga? Lleva un montón de tiempo y se logra, pero todo lo que lleva a eso. Pero la pregunta más válida es ¿cómo prevenir para que los chicos no caigan en la droga? Aquí es ¿cómo prevenir para que los chicos no sean abusados? Prevenir para cuidar a los menores.
es el apostolado de la prevención. Don Bosco instituyó esto. Don Bosco instituyó esto y instituyó un modo de actuar en la educación que se lo llamó sistema preventivo, muy criticado por las épocas más iluministas de la educación, pero que después nos dimos cuenta que había un gran valor allí, un valor fundamental, una intuición de un gran educador. Sistema preventivo, prevenir. Porque vos nunca sabés dónde te van a usar un chico, dónde un chico te lo van a desviar, dónde le van a enseñar a fumar droga, que es una manera de corrupción. Porque no pensemos solamente en abuso sexual, cualquier tipo de abuso. Les agradezco que hayan venido a este curso y pongan lo mejor de ustedes. Les deseo éxito y les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. Gracias. Bienvenidos a todos ustedes con esta inspiración y este ánimo de ser apóstoles de la prevención. Les damos la bienvenida para este curso y para esto comenzamos dando la palabra a Monseñor Waldo Barrio Nuevo, presidente del área de evangelización y responsable de la sección de catequesis. Monseñor Waldo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. El Papa creo que ha sido claro y es una realidad en el sentido de que mejor prevenir que lamentar. Y para prevenir es mejor conocer. Y conociendo, pues durante este tiempo de la formación, vamos a tener herramientas, instrumentos para poder detectar y evitar todo lo que se llama abusos de toda índole. Por eso, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta formación y creciendo juntos en la formación para ser apóstoles de la prevención. Bienvenidos. Muy agradecido, Monseñor Waldo. Y esta experiencia hemos iniciado el día miércoles, un tema muy dialogado, poco trabajado, como lo han ido manifestando ustedes, pero eso no nos desanima. Y hoy continuamos con esta segunda parte, con este tema que lo hemos denominado Delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Y damos paso al doctor Marcos Genaro Rojas para que pueda continuar esta segunda parte. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Alegría de ver a Monseñor Waldo. Un fuerte abrazo desde los 3.600 metros. Monseñor, muchas gracias por las palabras que ha dicho, por el acompañamiento que hace, y su presencia pues garantiza de que estos grandes proyectos de catequesis, de pedagogía, de enseñanza, ¿verdad?, tenga continuidad y esfuerzo. Entonces comenzamos, bueno, este saludo extensivo pues a todos nuestros hermanos de Oriente a Occidente, a todos los que nos siguen, y con todo un cariño especial. Ya hemos orado, porque la oración ha estado también presente en el canto tan bonito que el video nos ha ofrecido, y sobre todo con las palabras del Papa y de Monseñor Waldo. Entonces comenzamos y pedimos a Elianita pues que haga el servicio de compartir la pantalla. En tanto buscamos, aprovecho yo para empalmar el tema del miércoles con el tema de hoy. El miércoles pasado lo que hemos visto es lo siguiente. El tema de la sexualidad en el Antiguo Testamento, centrándonos en el libro de la Alianza. Porque en el libro de la Alianza, Éxodo 19 al capítulo 24, ¿verdad?, está presente el tema de los 10 mandamientos, el decálogo. Esta visión del Antiguo Testamento nos permitió ver cuál fue el tratamiento de las leyes antiguas en torno a la sexualidad aplicada al varón
aplicada a la mujer y también a la familia, ¿no? En las líneas por donde transcurre y discurre. En un segundo momento, lo que hemos visto es la propuesta de los sinópticos respecto de la sexualidad. Nos hemos centrado solamente en los sinópticos y hemos visto de la visión, sobre todo de Mateo, y la propuesta y el pensamiento y las exigencias de Jesús de Nazaret sobre el tema de la sexualidad. Queda en el tintero, esto será para otra oportunidad, la propuesta del cuarto evangelio sobre la sexualidad y la gran propuesta de Pablo a la sexualidad. Son temas que están ahí poco trillados, poco estudiados, y algún día pues profundizaremos para tener todo el cuadro completo. Sin embargo, con lo que dijimos el miércoles, ya tenemos el trasfondo, ¿verdad?, que ha de acompañar la propuesta de hoy, que es concretamente lo que pone en pantalla: delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Y el curso Formando Apóstoles de la Prevención. No sé si la tecnología ya, esto vamos a comenzar. Adelante, debe estar sudando, ahora sí, muy bien. El sexto mandamiento, el primer punto es el sexto mandamiento. La tradición bíblico-cristiana presenta diversas formulaciones de este mandamiento. Sobre todo digo esto a la hora de dialogar con nuestros hermanos no católicos, porque muchas veces nos dicen: ustedes han inventado los 10 mandamientos, que no corresponde la formulación a los textos que trae el texto hebreo pues del Antiguo Testamento. Aquí les reproduzco entonces cuáles son las formulaciones. El Éxodo 20:14, que comentamos la vez anterior, dice: no cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18 dice: no cometerás lo mismo, ¿verdad?, adulterio. El Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, en la página 153, expresa así este mandamiento: no cometerás actos impuros. Y el Gran Catecismo de Gaspar Astete, del sacerdote jesuita Gaspar Astete, dice: no fornicar. Si se dan cuenta, aquí hay distintas formulaciones, pero todas apuntan a un mismo blanco que al final diremos. Una palabrita sobre los catecismos. Resulta que después del Concilio Vaticano II, aparte de los decretos, por supuesto, y de la cantidad de encíclicas, cartas pastorales que los papas han sacado, hay 4 publicaciones que, como fruto del Concilio Vaticano, han ofrecido pues, los sumos pontífices. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque ¿en qué ambiente sale? En un ambiente en que la fe cristiana comenzaba a tener una serie de interpretaciones, desde interpretaciones serias, profundas, bien pensadas, hasta interpretaciones subjetivas, incluso interpretaciones excesivamente arbitrarias. Entonces, ofrecen estas publicaciones que todos tenemos que saber: padres de familia, catequistas, profesores de religión, etcétera, etcétera. Por supuesto, también nuestros pastores. Recordar simplemente. El primer documento es el Ritual de Iniciación Cristiana a los Adultos, lo que se llama el RICA, ¿no?, que es un documento que ahora está iluminando la propuesta pastoral, ¿no?, de la catequesis en toda América Latina, sobre todo en nuestro país. El otro documento es lo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo fue publicado en el año 1992 por San Juan Pablo II. Otro libro muy importante es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Yo les recomiendo tener estos libros. Y finalmente, ¿verdad?, también está el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro más pequeñito, fue publicado
durante el pontificado del Papa Benedicto XVI. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Estos libros van recogiendo y van clarificando diversos temas. Y estos que yo les he dicho del catecismo, sobre todo de la Iglesia Católica, recoge pues lo que hemos de entender respecto al sexto mandamiento. Ahora bien, una vez que hemos formulado las distintas maneras de decir o de referirnos al mandamiento, resulta que el sexto mandamiento que hoy vamos a comentar se relaciona también con el noveno y décimo mandamiento. ¿Qué dice el noveno mandamiento? Ahí les pongo: no codiciarás la casa de tu prójimo. Éxodo 20, 17a. No desearás la mujer de tu prójimo, dice Deuteronomio 5, 21a. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, en la página 162. El Catecismo de Gaspar Astete dice: no desear la mujer de tu prójimo. Y refiriéndose pues al décimo mandamiento, dicen estas mismas expresiones: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que se da que es de tu prójimo. Fíjese, el Éxodo va colocando el tema de la mujer como si fuera un bien más dentro de lo que es el siervo, la sierva, el buey, el asno, etc. El Deuteronomio recupera la dignidad de la mujer y directamente dice: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, nos dice: no codiciarás los bienes ajenos. Y Gaspar Astete dice: no codiciar también los bienes ajenos. Gaspar Astete es un jesuita que nació en 1537 a 1601. Su escrito realmente del catecismo se divulgó muchísimo, tanto pues que a partir del siglo XVI, sobre todo XVII, XVIII y XIX, ha sido el texto más conocido y que todavía hoy en día se lo considera muy importante. Este catecismo de Gaspar Astete se inspira en el catecismo de San Roberto Bellarmino, el patrono de los catequistas, y de San Pedro Canicio. Entonces, he puesto a este autor porque todavía en los catecismos actuales, en algunos centros, se utiliza. Entonces, no se extrañen las distintas formulaciones que he señalado para aclarar, y termino con esta expresión escrita en letras grandes, ¿verdad? Dice: las formulaciones coinciden, ¿no?, en el mensaje que transmiten, expresadas en diferentes maneras, sobre todo en diferentes contextos históricos y culturales. Una vez que hemos aclarado entonces las distintas formulaciones del sexto mandamiento: no comerás adulterio, no fornicarás, etc., ahora sí vamos a entrar ya desde el punto de vista de la antropología cristiana, por supuesto, iluminada por la palabra que hemos expresado el miércoles, sobre este tema: la deshumanización del sexo. La deshumanización del sexo. El fenómeno del mundo de nuestro siglo no reside en fomentar la buena conducta, el respeto integral de otras épocas. Hay como un eslogan que lo pasado queda en lo pretérito, y ahora estamos pues en un tiempo de la modernidad. Por esto ahí les pongo: los mitos actuales han rebajado el sentido de la sexualidad hasta despojarla de todo contenido humano, como si fuera una simple mercancía, como si fuera un fenómeno zoológico o una forma vulgar de entretenimiento y diversión. La información sexual se ha multiplicado y está al alcance de las personas de todas las edades. Aquí hay tres puntos y tres frases muy fuertes que las he escrito pensando, ¿verdad?, e intentando explicar por qué la afirmación del subtítulo: la deshumanización del sexo.
Fíjense, en el miércoles hemos estado hablando del sexo como un don de Dios que humaniza, que enaltece al ser humano, que le da una identidad en su relación con el otro, etc. Pero hoy en día estamos ante estos hechos que acabo de nombrarles, y creo que no estoy exagerando, sino que estoy recogiendo lo que el pensamiento actual, incluso desde un punto de vista neutral, pero con una dosis de ética, va coincidiendo con este contemplar de la Iglesia. Siguiente video. Entonces, lo que resulta en este tema de la deshumanización del sexo es recibir tanta información en la que el sexo es pura anatomía y mera función biológica. O sea, se reduce, se identifica el sexo con todo lo que es el panorama, el mapa anatómico y el sentido de la genitalidad en función biológica y de dar vida. Al romper su relación con la persona, esto es muy importante, el sexo se desliza, ¿verdad? Se desliza insensiblemente hacia una mercancía de consumo. Se desliza, fíjense, del valor de la relación con la persona, el sexo se desliza insensiblemente, sin darnos cuenta, hacia una mercancía de consumo, en la que la sexualidad se utilice constantemente con este fin lucrativo, como un objeto de compraventa. Tanto te doy, etcétera, y hay precio. Ya más adelante veremos, ¿no?, como el tema de la prostitución, la desgracia, ¿verdad?, del abuso de niños, etcétera, tiene un componente fuerte económico, lucrativo, para grupos sin conciencia, grupos sin moral, grupos sin respeto alguno, que con esto se van llenando de un poder económico realmente indeseable, pero para ellos es un triunfo grande. Instrumentalización, ¿verdad?, del sexo. Para afirmar esto, basta echar un vistazo al fenómeno de la pornografía. Por este camino es natural que el sexo ya no se viva como un compromiso de la persona, sino más bien como una forma de diversión y de aventura. Realmente en estos párrafos me he esforzado para dar o intentar dar en el clavo de cómo se le ha quitado al sexo el sujeto que es más importante a la persona que ha recibido como don de Dios, la sexualidad. Pero por los hechos se ha llegado a esto prácticamente a una forma de diversión, de aventura, de compra-venta, de enriquecimiento, de esclavitud, etc. Siguiente foto, dimensión unitiva de la sexualidad humana. Entonces retomo lo que la antropología, sobre todo cristiana, basada y apoyada en la escritura, que hemos visto el miércoles, nos invita hoy en día a proclamar esto que pongo en el subtítulo, dimensión unitiva de la sexualidad humana, o sea, el sexo une a las personas. Entonces, la armonía o el desajuste sexual no es pues problema de química, ¿no?, o simplemente problema biológico. Sus raíces se hunden por todo el psiquismo, ¿no?, favoreciendo u obstaculizando una plena comunión. O sea, está todo el ser humano implicado en esto que vamos a describir, el valor unitivo de las personas que ofrece pues el sexo. Resulta que esta primera afirmación, ¿no?, se completa con lo que pongo aquí en la primera viñeta. Y es que el encuentro
¿no? Y es que el encuentro sexual, ¿verdad?, personal, que se realiza pues en un clima propiamente humano, requiere presupuestos afectivos como características o como notas pues indispensables, como notas indispensables. O sea, el encuentro sexual entre las personas requiere un clima humano, requiere unos presupuestos afectivos, presupuestos tiernos como condición indispensable. Para la entrega absoluta, el verbo conocer y amar que explicamos el día miércoles, para la entrega absoluta hay que superar unas barreras inhibitorias que bloquean la satisfacción inmediata del deseo. Son múltiples las actitudes internas o sociales que dificultan el acercamiento sexual. Seguimos. La estimulación erótica, tiene siempre sus comienzos en una valencia fogosa, una dosis de expectación. Esto nos dice la antropología serena, sobre todo una antropología inspirada en la visión cristiana. El erotismo en sí no es malo, porque es el fuego, la fuerza que lleva. Lo erótico es una característica de la sexualidad, es un don de Dios, es la atracción fuerte. Es un momento de una expectación humana fuerte. Cualquier individuo que se acerca a las zonas de nuestra intimidad, ¿verdad?, se experimenta de inmediato como un huésped o extraño. Cualquier persona, cualquier individuo que se acerca a las zonas de nuestra intimidad, aparece como huésped o aparece como extraño. Ese es el primer momento. Cuando se supera esta época ya aparecerá como la persona elegida, la persona que ha de recoger, que ha de polarizar toda mi fuerza, toda mi ternura y toda mi entrega. Pero todavía seguimos adelante. Para dejar caminar a esta persona hacia adentro, hacia nuestra interioridad, tiene que resultarnos conocido. Porque si es un huésped o un extraño, sigue permaneciendo ahí en la piel, afuera, en la epidermis. No entra todavía en el centro y en la intimidad de la persona que ha de acoger, ¿verdad? Ha de descubrir a esta persona como ser conocido, ha de ver en él un ser benéfico, un amigo, un compañero o compañera, amigo, depende del masculino o femenino, del que uno se puede fiar sin temores. Por eso el video que han puesto, un video tan interesante y tan bonito, insiste en la desconfianza, ¿no? Alguien viene, es un desconocido, no puede pues entrar a intimar, aunque sea la persona, ¿no?, de X edad. Para un intimar, para hablar realmente del sexo como don, tiene que ser reconocido como un amigo, una amiga, como un compañero, como una compañera, como alguien que conoce, del que yo me puedo fiar sin miedo, sin presión, sin marginación, sin chantaje, etc. El miedo a una sorpresa, ¿verdad? El miedo a una sorpresa molesta. El engaño a la violación impide una mayor sintonía y comunicación. En todo lo que es pedofilia, violación, etcétera, etcétera, que veremos más adelante, por supuesto ahí no hay comunicación, ahí no hay encuentro de personas, hay una invasión, hay una explotación, hay una tiranía, hay un abuso, hay una deshumanización, hay una brutalidad, ¿verdad?, de alguien que
pisotea y desconoce lo más grande que hay en una persona, su integridad, su intimidad, su ternura, su experiencia, su libertad de acoger, su mirada total de decir, esta persona es amiga, querida, es la elegida. Por tanto, la solución, ¿verdad? La solución exige pues una previa conquista. En el encuentro sexual se habla desde el punto de vista psicológico, antropológico, pero hemos visto también cómo la Biblia apunta a esto, ayuda, ¿no? Desde una visión del plan de Dios, apunta a una primera conquista, a un encuentro sincero, a una visión tierna, de ternura, que abre, ¿verdad?, las puertas, del corazón. La solución entonces antropológica exige una previa conquista. Habló de enamoramiento, conquista, llena de sincera y ternura que abre las puertas del corazón. Cuando el cariño se acerca y funciona con plenitud, la ofrenda del cuerpo se hace palabra de ese diálogo íntimo e inédito. Estamos hablando entonces de la dimensión unitiva del sexo. ¿Cuál es la dimensión unitiva del sexo? Cuando el cariño acerca, funciona con plenitud, entonces la ofrenda del cuerpo se hace palabra, no solo carne, se hace palabra, se hace historia, se hace diálogo íntimo e inédito. Íntimo porque solamente estas dos personas que están en un encuentro sincero, movido por el amor, hablan. Las palabras son de él a ella y de ella a él. Además son palabras inéditas, porque salen de la creatividad que genera la ternura o el amor. De esta manera entonces entendemos la dimensión unitiva del sexo. Lo que el viejo autor del Génesis nos decía: dejará el varón su casa, su historia, para unirse con su mujer y llegar a ser una sola carne. Lo que vale para el hombre también vale para la mujer. Entonces, esta primera parte de la exposición ha sido netamente antropológica, pero apoyada y reflexionada en las luces que nos da la palabra de Dios que vimos el miércoles pasado. Llegado aquí, damos pues un salto muy importante para la educación. Me refiero a las referencias antropológicas de la sexualidad humana. Entonces, en este apartado, lo que hemos de hacer es pasar del ámbito de logos, razón lógica, al ámbito de la koinonía. Ayer dijimos que cuando hablamos del sexo o de sexología, ¿verdad?, la razón, la filosofía, la metafísica, la lógica, etcétera, pesan poco. Lo que cuenta son los sentimientos, ¿verdad? Lo que cuenta son los sentimientos. Entonces, esa expresión bíblica ahora la transmite de una manera un poco más, si quieren, en lenguaje psicopedagógico. Entonces, hemos de pasar del ámbito del logos, de la razón lógica. He dicho pasar, no he dicho suprimir, porque la razón es muy importante. ¿Dónde debemos pasar? Al ámbito del encuentro, de la koinonía, de la comunión. En este tránsito imprescindible se destacan pues estos momentos interconectados de manera permanente. ¿Cuáles son esos momentos? En primer lugar está el momento del filos. El filos se entiende como amor a los semejantes, amor a la humanidad, amor a los grupos. De aquí se desprenden pues dos términos que todos conocemos. Amor a los semejantes son los filántropos, ¿verdad? Y amor al género humano, la filantropía. Los filántropos realmente son instituciones
de gran beneficio, sobre todo de carácter asistencialista. Nombraré algunos que conocemos. Uno, por supuesto, el famoso Club de Leones, hay en todas partes. Muchas veces animan lo que llaman programas, ¿no?, para recolectar fondos, o los mismos socios recaudan fondos para ayudar y acudir a los semejantes. La filantropía o el filántropo, otro grupo no muy amigo de los, abiertamente de la gente, son los masones. Ya saben que los masones juntan, es una mixtura de religiones con fuerte dosis del cristianismo, sobre todo con una lectura sesgada del Evangelio de San Juan. Entonces ahí tenemos dos grupos. Y el ser filántropo es una cosa muy útil. Incluso en algunos servicios pastorales tenemos servicios simplemente de asistencia. Es cierto que la Iglesia en ese servicio pone la dosis de que eso hace llevando a la práctica pues, las obras de misericordia. Pero hay una dosis de filantropía muy interesante que denota que en el corazón de estas personas hay un valor por el otro. No se puede tachar de algo negativo. Es algo positivo en su primera fase. Entonces, ser filántropo tiene un valor ante Dios mismo, ¿no? Porque de alguna manera se acerca a la práctica de las obras de la misericordia. Damos un salto, estas son expresiones griegas, ¿verdad? Damos el salto al fatos. Fatos significa sentimientos. Y el fatos se expresa en sentimientos de amistad. Y hay tres, ¿verdad? Simpatía, antipatía y empatía. La simpatía es que alguien me cae bien. Tú le preguntas por qué. Hemos dicho que no hay razones filosóficas. Te va a decir, me cae bien y tengo buena química con esta persona. Antipatía. Oye, ¿por qué esta persona te cae mal? ¿Qué te ha hecho? No, no me ha hecho nada, pero no sé, no la quiero ver. Incluso la antipatía llega lejos, ¿no? Hablar mal de una persona, incluso cuando está ausente, quitarle su fama, etc. Es una falta de ética, ¿verdad? Esto de moverse simplemente por el criterio antipático, porque me cae mal, pues le voy a destrozar. Pero es un sentimiento que está presente. Y luego hay un grado mayor que es la empatía, es ponerme en los zapatos de los demás. Si te das cuenta, el fatos ya empieza a destacar y a marcar y a subrayar con adjetivos calificativos estos tres sentimientos: simpatía, antipatía, empatía. Si se dan cuenta en sí, no hablamos de pecado, no, simplemente son sentimientos que el ser humano ha de saber sentir, ha de saber manejar y también ha de saber, pues, aplicar. Por supuesto, la empatía es muy importante, sobre todo para los catequistas, profesores de religión, pastoral, etc. Pero estamos hablando de lo que hemos dicho, referencias antropológicas de la sexualidad. Entramos a aquello del eros, que es realmente deseo y pasión que encausa la libido. La libido significa, ¿no?, todo impulso a las actividades sexuales. La libido es una expresión que ha nacido en el mundo de la psiquiatría, sobre todo de nuestro amigo Freud, pero ahí sí que tiene razón. En cuanto a la libido, se entiende como ese impulso antropológico a las actividades sexuales. Pero el eros no solamente va a las actividades sexuales, va también a las actividades fuertes del amor, porque un amor sin pasión no es amor. Ejemplo, una mamá o un papá o una mamá que ama a su hijo, incluso enfermo, nunca va a dejar de amar. Aunque sea el hijo calavera o hija calavera, ¿verdad? La mamá siempre ha de apostar y ha de esperar que el hijo pues cambie y sea amado.
Aprovechamos la tragedia contemporánea tan dura, ¿verdad?, de esta guerra injusta y desigual, la invasión a la República se me ha ido el nombre porque realmente Ucrania, ¿verdad? Vemos los soldados, son jóvenes, que movido por esa pasión y ese amor volcán por su tierra, por su familia, ponen en riesgo la propia vida. Y muchos de ellos que han ido a la guerra van a morir, incluso los que vuelvan de la guerra, a lo mejor ni siquiera van a disfrutar del espacio de patria o de terreno que han defendido. Pero ahí esto no se expresa de otra manera, sino por esa dimensión del eros que lleva el sexo, tanto varón o como mujer. Y por eso el eros, ¿verdad?, se define pues como pasión ilimitado, irracional en el buen sentido. Ahí les pongo en griego, es la pasión, la fuerza del apeiron, ¿no? Esa pasión fuerte, ¿no?, que está en el corazón de la gente. He puesto dos ejemplos muy, diría yo, familiares. Por supuesto, estos tres que he señalado tienen su valor, su grandeza y su lugar. Pero llegamos propiamente al amor que apunta la fe cristiana, la Biblia, o incluso una sana antropología basada en la dignidad humana, pero sobre todo es la Sagrada Escritura. Y nos habla del amor ágape, que es el amor auténtico, amor fiel, amor que da la vida por la persona amada. El ágape es la cima de los momentos anteriores. El ágape tiene algo de filos, tiene mucho de fatos y tiene mucho de eros, pero no se queda ahí, sino va al paso de la fidelidad. Es lo que en el sacramento del matrimonio diremos: nos amaremos hasta que la muerte nos separe. Pero inmediatamente viene el libro del Cantar de los Cantares y nos dice: el amor incluso es más fuerte que la muerte, ¿no? Capítulo 8, versículo 6. Este es el ágape con que Dios nos ama, Jesucristo nos ama. Los auténticos cristianos amamos y nos amamos. Es desde este ágape vemos matrimonios auténticamente cristianos que envejecen juntos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, que movido por el amor ágape han optado también por el tema de la castidad, de la vida célibe, ¿verdad? Esto no se explica, y no se debe explicar, simplemente se vive. Y este es el ágape, diría yo, la cima del amor que da sentido, valor unitivo a lo que es la sexualidad humana. Y en estos puntos es donde hay que educar a los niños, a los agentes de pastoral, a los padres de familia, a los jóvenes, etc. Entonces yo termino con esta frase, esta parte: la sexualidad es la fuerza de donación y exigencia que nace del encuentro de dos personas, de esas que hemos hablado en el tiempo de la dimensión unitiva del sexo. A partir de la donación total se entiende, ¿verdad?, el matrimonio como la fusión de dos personas en el amor. Por eso el matrimonio es un sacramento. La Eucaristía es el sacramento del ágape de Dios, del amor de Dios. Y el matrimonio es el sacramento del ágape humano que refleja el amor total de Dios. La sociedad solo da forma jurídica a esta donación, a ese vínculo indestructible. El matrimonio civil tiene su valor porque le da un envoltorio de ley a esta donación, pero la base no es el matrimonio civil, sino es el encuentro en el ágape, hacia el ágape en el matrimonio, y por eso tiene la categoría de sacramento. Siguiente, por favor.
vamos entonces ya a tocar lo que se llama, ¿verdad?, los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo, porque este es el tema que genera el tema de hoy. Vivimos pues un cambio de época que se manifiesta sobre todo en el ámbito ético. He querido decir ético para ser neutral, porque a lo mejor entre los que están siguiendo no todos son cristianos o cristianos católicos, a lo mejor hay gente también de muy buena voluntad. Por eso he utilizado el ámbito ético, pero fundamentalmente es el ámbito ético o de la ética cristiana o de la palabra de Dios que ilumina el comportamiento, la conducta y cómo administro y vivo el gran don de la sexualidad. Se deshace pues la concepción integral del ser humano en su relación con los demás, con la creación, y hay una supervaloración de la subjetividad individual. Soy la norma de la ética y de la moral. O sea, si yo tengo este principio, que va siendo un principio bastante generalizado, ¿no? Yo soy la norma de la ética y de la moral, yo hago lo que me gusta, es el principio total de la subjetividad individual. Entonces, las consecuencias son pues estas que vamos a ir indicando. El individualismo debilita los vínculos familiares y los vínculos comunitarios. Se deja a un lado la preocupación por el bien común. Claro, si yo soy la medida y el metro de mi conducta, ¿qué me importa a mí el bien común? Suplantándola por la realización inmediata de los deseos personales, donde el sexo se convierte en compra-venta, etc. A través de los medios de comunicación se transmite una determinada visión de la realidad, de la felicidad, ¿verdad? Y un lenguaje que se quiere imponer como auténtica cultura en la que no hay preocupación por la ética y tampoco hay lugar para Dios. Fíjese, esto es fuerte. Preocupación por la ética no hay lugar y tampoco para Dios. No solo para el Dios cristiano, sobre todo es para el Dios cristiano, incluso para el Dios de otras religiones. El consumismo despierta sueños irrealizables, ¿verdad? Irrealizables, confundiendo la felicidad con el bienestar económico y la satisfacción, pues, inmediata hedonista. Este marco, entonces, nos lleva a descubrir y nombrar los delitos contra el sexto mandamiento. El primer delito es la fornicación. Se entiende como la unión sexual, ¿verdad?, del varón y de la mujer fuera del matrimonio. Es atentar contra la dignidad que el ser humano tiene. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. No nos olvidemos de esto. ¿Qué título más grande? Somos imágenes de Dios y semejanza de Dios, que vimos, pues, aunque brevemente, el día miércoles. Otro delito, la violación, masculina o femenina. La violación pisotea el derecho de la persona damnificada a gozar y disponer libremente de sí mismo. Creo que no hay mucho que explicar. La prostitución convierte a las personas en mercancías, en objetos de placer. En la prostitución, las personas se deshumanizan. No hay pues encuentro, lo que hay es simplemente un coito carnal, ¿no? Un comercio carnal que no tiene absolutamente nada, diría yo, de humano. Si hay una explotación, un abuso, además es pagable y rentable. La pedofilia, abuso sexual contra menores, delito abominable que clama justicia al cielo. Este es uno de los delitos más serios, ¿no?, que llama la atención. Pero no solamente es la pedofilia, estamos viendo también las otras. La pornografía es representación de escenas obscenas. Las personas se exhiben como objeto de consumo, como fuente de negocio muy lucrativo. La pornografía infantil tiene extrema gravedad y la pornografía, sobre todo, se hace pues con las personas más vulnerables. El adulterio es el delito contra el amor y la fidelidad conyugal con fuerte incidencia en la vida de los hijos, ¿no? Este es un tema también conocido, no hay necesidad de comentar. Seguimos.
el divorcio, rompimiento caprichoso y egoísta de la alianza matrimonial. Ahora bien, aquí recojo un texto muy importante del Catecismo de la Iglesia Católica y les pongo entre paréntesis el número 2386. Es un artículo inspirado en el texto de Mateo 5 y también Mateo 19. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del amor y se ve injustamente abandonado, y el que, por una falta grave por su parte, destruye un matrimonio canónicamente válido. A esto el Papa Francisco pues ha acudido creando los tribunales eclesiásticos, porque hay motivos serios para romper o para declarar, ¿verdad?, la validez del sacramento del matrimonio. Este texto es muy importante, es del Catecismo de la Iglesia Católica, número 2386. Estas cosas hay que conocer. Otro delito es el incesto, relación sexual entre parientes. El incesto corrompe los vínculos familiares y exalta la animalidad del humano. ¿Por qué la animalidad? Porque en la especie pues, animal irracional, ahí no hay, ¿verdad?, un respeto de familia, simplemente instinto. Las uniones libres, expresión de inmadurez humana, miedo a tomar opciones serias y duraderas. Las uniones libres designan otras situaciones similares. El concubinato, las uniones temporales o las uniones a prueba, el rechazo al matrimonio, etc., ¿no? Entonces estos son los delitos más conocidos y más señalados que el sexto mandamiento del Decálogo, o el sexto mandamiento simplemente, ¿verdad?, que nosotros conocemos, subrayan como delitos principales. En el siguiente video vamos a ver una frase, la homosexualidad. ¿Por qué no he puesto la homosexualidad como delito? Porque es un fenómeno muy complejo. Hay que distinguir entre la conformación homosexual de las personas y las acciones homosexuales. Hay otros que hormonalmente han nacido así. Hoy el grupo humano LGBTI, L significa lesbiana, G significa gay, B significa bisexual, T significa transexual, y en España, en el lenguaje español, ha entrado un término intersexuales. Ustedes van a encontrar en escritos proclamaciones, declaraciones, etc. Esta sigla LGBTI, ya saben lo que significa. Efectivamente, este grupo es un reto a la pastoral de la Iglesia, de todas las iglesias, especialmente amamos a nuestra Iglesia, pues a nuestra Iglesia. Sería muy útil y necesario profundizar esta realidad mundial en ulteriores jornadas de formación y reflexión, porque es una cosa que siempre ha existido, pero que en el siglo XXI, como fuerza y como boom, ha dejado de ser un tema subterráneo o un tema que se habla en voz baja. Ahora se habla en voz alta, hay manifestaciones y hay todo un grupo de gentes pues, que llevan adelante, incluso tienen una bandera muy parecida a los colores de nuestra bufala, ¿no? No es idem, pero muy parecida. Todo esto que estamos viendo nos lleva, por supuesto, como también han pedido los organizadores de este importante ciclo de encuentros, nos lleva a considerar el sacramento del matrimonio, porque eso es lo nuestro. Yo hablaré poco porque no estamos haciendo un tema sobre el sacramento, sino el sacramento del matrimonio dentro del tema de la sexualidad y de esto de prevenir, ¿verdad?, y formar apóstoles de la auténtica educación sexual. El sacramento del matrimonio no se limita a restaurar en la unidad la situación deseada por Dios, sino que esta unión matrimonial en el amor
se inserta en la historia de la salvación, haciendo signo de la alianza de Dios con su pueblo. Hemos visto que en el Antiguo Testamento el matrimonio era obligatorio y tenía sus normas. Poco a poco fue considerado el matrimonio como un signo de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Pero ya en la totalidad del Nuevo Testamento, sobre todo con la presencia de Jesucristo, el sacramento del matrimonio se inserta en la historia de la salvación. O sea, es un tema que se tiene que ver, estudiar, vivir en el devenir, en la dinámica de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque es signo visible de la alianza de Dios con su pueblo. Jesucristo realiza totalmente el nuevo pacto con el mismo amor con que ha amado a su iglesia y se ha entregado a la muerte por ella. Vimos el miércoles que la alianza que Dios firmó con su pueblo fue sellada con la sangre de los animales que Moisés asperjó al pueblo, como vimos en el libro del Éxodo. Resulta que en el nuevo, quien garantiza es una persona, Jesucristo, cuya sangre ha hecho pues realmente nuevo y definitivo el pacto en base al amor con que Jesucristo ama a la iglesia y muere por ella. Iglesia y sus pueblos son todos los bautizados, de manera estricta, pero de manera general incluso la humanidad. El amor conyugal es asumido por el amor divino. Fíjese qué fuerte esto. Es de la Gaudium et Spes, abajo dice, y de la Familiaris Consortio número 13. He copiado textual porque es de oro esta frase. El amor conyugal es asumido por el amor divino y se rige y se enriquece por la redención de Jesucristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la misión de la paternidad y maternidad. Entendiendo esta frase, ya deberíamos decir, con esto ya tenemos mucho más, ¿verdad? Seguimos, pues, con estas expresiones que estamos diciendo. La vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y la Iglesia. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y la Iglesia. El bautismo es un misterio nupcial. ¿Por qué? Porque hacemos una alianza que no se rompe. Y esa alianza está marcada por la sangre y la resurrección de Cristo. Es un vínculo de amor que precede el bautismo al banquete de las bodas de la Eucaristía, que es el sacramento central. Es el sacramento del ágape cristiano. Es el sacramento de Jesucristo muerto y resucitado, la presencia de Cristo que ama permanentemente a su iglesia y por eso no se ha ido. El matrimonio cristiano viene a ser, pues por su parte, fíjense, esto es muy importante, ¿no? Lo que voy a afirmar, apoyándome en el texto de la carta a los Efesios. Es signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, sacramento. Puesto que es signo y comunión, ¿verdad?, de la gracia del matrimonio entre bautizados, es un verdadero sacramento, como hemos dicho, de la nueva alianza. Eso no lo he puesto, está en el número 1055 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden colocar al lado de Efesios. De aquí, pues, hago unas afirmaciones importantes. El matrimonio es una vocación. Antes de pasar a la propiedad. El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, es una diferencia radical entre el matrimonio cristiano y el matrimonio del Antiguo Testamento. El matrimonio del Antiguo Testamento era una institución obligatoria. El matrimonio cristiano es una vocación, una llamada.
para ser signo visible, signo total, palpable del amor entre Cristo y la Iglesia. La decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Gaudium et Spes 48-49, Lumen Gentium 11 y Familiaris Consortium número 13. Estos números hay que tenerlos presentes porque son como la aplicación del mensaje de la palabra de Dios. Y el sacramento del matrimonio es un sacramento para el servicio y para la misión de la iglesia. Saben que en la iglesia, en nuestra iglesia, hay dos sacramentos para el servicio. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, que ayer se vivió pues intensamente, ¿no? Con la ordenación episcopal de 3 nuevos obispos. Son sacramentos tanto el orden, pero el matrimonio no para encerrarse al interior, sino es para servir a la comunidad y un servicio con el testimonio del amor. Siguiente, propiedades del sacramento del matrimonio. ¿Cuáles son las propiedades? Antes de la castidad pasaremos, esto es recordar, ¿no? La unidad. Los esposos están llamados a unirse y comprometerse cada vez más por fidelidad, con que diariamente, ¿verdad?, viven su promesa material. Familiares Consorcio 254-19. No necesito comentar. La fecundidad, el hijo o hija que nace de la unión, ¿verdad?, de los esposos, no es una consecuencia accidental del amor que se profesan, sino su realización y consumación. Sin embargo, la fecundidad del amor matrimonial no se limita a la procreación, se prolonga y se enriquece con los frutos de la vida moral y espiritual que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación y del testimonio de vida. De modo que la fecundidad no solamente es en la procreación, sino también fecundidad en la vida de fe, en la vida de acompañamiento, en la vida moral de los hijos. Por eso la Iglesia habla de paternidad responsable, que sería otro tema, ¿verdad? La fidelidad indisoluble. Esta fidelidad por encima de toda circunstancia es consecuencia de la entrega total con que se dan y se aceptan mutuamente los esposos. Es el amor ágape fiel hasta la muerte. El argumento en favor de la indisolubilidad del matrimonio se apoya en la fidelidad que Jesucristo profesa a su iglesia. Qué bonita frase han dado nuestros obispos en la carta pastoral sobre la familia número 54 y 55. Hay una conclusión de esto. El amor conyugal tiene pues un carácter exclusivo y totalizante. La amistad puede repartirse entre varios. La conyugalidad no brota mientras el tú no se convierte en alguien único e insustituible. Es la experiencia afectiva más profunda que se puede sentir. En el mundo no hay nadie de tanto relieve y significado como esa persona singular. Entonces el amor conyugal es total, permanente, duradero, una fuente inagotable de comunión y de ternura. Ahora bien, ese amor conyugal no se cierra a la amistad. La amistad que los cónyuges pueden tener con otras personas, más bien ayuda a que ese encuentro con la amistad sea un momento en que puedan decir el gran amor que tienen a su pareja. Y a su vez la relación nueva que se ha establecido con tal amistad fortalece esa unión. Porque una amistad que fortalece ese amor exclusivo es la auténtica amistad. La falsa amistad es aquella que intenta alejar a los cónyuges de su opción total. Por eso hay amistades tan sorprendentes, simplemente como ejemplo pongo más conocidos. Francisco de Asís y Clara, por ejemplo, ¿verdad? O también Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Y hay otros más que no es el momento de colocar. Llegado aquí, entramos al siguiente punto y estamos finalizando el tema de la castidad.
El miércoles dijimos, cuando Jesucristo habló de la castidad, la gran pregunta era si Jesús había puesto la castidad sobre el matrimonio, y dijimos que no. Que Jesús, al optar por la castidad, había iniciado otro tipo de familia. Una familia basada en el cumplimiento de la palabra de Dios, en la entrega total por el reino. Y no una familia basada en la generación biológica. Entonces volvemos ahora a retomar y darle ya un sentido más amplio. Jesús vive pues la cercanía de Dios Padre entre los humanos, sus hermanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él no ha venido a este mundo para establecer una secta de separados ni de elegidos, sino para traer el reino de Dios a todos los humanos. Jesús realmente pues pudo haberse ido como los monjes de Qumran, ¿no?, al desierto y fundar allí un grupo de puritanos, diría yo, de gente elegida, de santa, etcétera, en una oración permanente con Dios. No, sino que vivió la vida secular entre la gente, y su mayor característica fue vivir entre gente incluso para muchos de mala conducta o gente desechada, ¿verdad? Por tanto, Jesús no sacraliza la vida recargándola de preceptos, como hacían los fariseos y maestros de la ley. Por eso Jesús dijo: tomen mi palabra, tomen mi yugo, porque mi palabra y mi yugo es suave, no es pesado ni pesada. Entonces, Jesús no aparta, ¿verdad?, de la vida los fines inmediatos del ser humano en los que éste se realiza. Por esto, Jesús va a santificar con su presencia el matrimonio, por ejemplo, participando en las bodas de Caná, hablando del amor, hablando del tema del divorcio, etc. La pretensión de Jesús es consagrar la vida tal como es, encauzándola por el amor a la consecución del reino. Fíjense, esto es muy importante. Jesús consagra la secularidad, la laicidad, si quieren, del mundo con toda su vida, destacando en ella su opción por la vida célibe, cuyo signo es la castidad. Jesús elige tal estado de vida por amor al reino de Dios, y luego invitará a la gente que quiera, tal como explicamos el tema de los eunucos. La castidad se expresa pues en la amistad y representa la forma más sublime de relación interpersonal. Ahora bien, en el siguiente texto, ¿verdad?, hay diversos modos de ser cristianamente casto. Uno, a ver, dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues sí, hay lo que se llama la castidad conyugal. Y esto se entiende como la fidelidad absoluta, como el amor, comunión, como el amor ágape con la persona elegida. La castidad conyugal, entonces, se entiende como fidelidad hasta la muerte. Otra castidad, la de los viudos o de las viudas, que por amor y fidelidad a la pareja que partió al cielo, se mantienen en su opción primera, incluso pueden dedicar entonces su vida a otras cosas de evangelización. Aquí les invito a tomar nota el texto de 1 Timoteo, capítulo 5, 9 al 15. 1 Timoteo, capítulo 5, 9 al 15, donde se habla del ministerio que pueden cumplir los viudos y las viudas. También está lo que se llama la castidad o la virginidad del celibato consagrado. Esta es la castidad de quienes han optado libremente por el sacerdocio, por la vida consagrada, ya sea como vida activa o también como vida contemplativa. Entonces se van dando cuenta que hay estas tres clases cristianamente de castidad. Sin embargo, hoy en día habría que añadir otra, no la he puesto ahí porque a lo mejor requiere todavía una reflexión, pero la pongo, que es propiamente la castidad de los padres y madres solteros. Hoy en día, por diversos motivos, el papá se ha quedado con los hijos y pues
la mamá se ha ido por otro lado, o viceversa. Resulta que estas personas no se han vuelto a casar, ni viven de manera disoluta, sino viven con fidelidad, cuidando, educando a sus hijos y abriéndose también a otras maneras de amistad. Hay una castidad también interesante de ahí, de fidelidad al compromiso de ser papá o de mamá. Puede entrar, es un punto particular de vista. Y en la recta final, que simplemente vamos a hacer una lectura, formando pues apóstoles propiamente de la prevención. Los aspectos de la sexualidad que hemos tratado claman por identificar algunas sugerencias prácticas y eficaces en vistas a formar apóstoles de la prevención. Me atrevo a ponerlas en vistas y a contribuir positivamente a la maduración afectiva sexual. Y lo que voy a decir no se basa en pura charlatanería, sino que es fruto también de los años de dedicación que he hecho a la pastoral, también a la catequesis y también a la enseñanza de jóvenes, etcétera, siendo pues profesor muchas veces de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños en el marco escolar. Entonces, esta maduración afectiva sexual consiste en ofrecer una visión adecuada de la sexualidad humana, de dar una formación que libere de prejuicios y tópicos, mostrar la vinculación de la sexualidad al amor como donación, acompañar a percibir el cuerpo como signo y sacramento. El cuerpo como signo y sacramento. Y oye, ¿de dónde sacas esto? San Pablo nos ha dicho que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y el viejo Génesis ya nos dijo, ustedes son imágenes y semejanza de Dios, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué ha hecho del cuerpo humano? Se ha encarnado en un cuerpo humano, dándole pues el valor sacramental en el máximo grado. Entonces el sacramento de comunicación, de amor, de ternura, etcétera, ayudando a aceptarlo y a vivir con él, contribuye a alcanzar una identidad sexual y personal. ¿Cuáles son nuestras estrategias? Siguiente, pasamos entonces. Primero, la personalización. Frente a un cristianismo sociológico que es de costumbre, ¿verdad? Que solamente va a la Semana Santa o asiste al bautismo y se olvida de ser cristiano, que no lleva a un encuentro personal con Dios del que brota un compromiso de vida, la pastoral debe proponer dinámicas que personalicen la fe de los destinatarios. La fe es encuentro personal. No significa vivir un cristianismo a la carta, por el que la persona elige solo lo que más me gusta y rechaza lo que exige opciones serias. Esos dichos de los jóvenes a veces, ¿verdad? Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Esa es una frase falsa y peligrosa. Otra estrategia, interioridad. Superar la superficialidad. Apostar en la pastoral por una cultura de la interioridad del corazón que recupere al humano interior y su capacidad para reflexionar y optar en libertad personal y en una solidaridad comprometida. Esto es importante. Conocimiento de sí mismo. Hoy la gente siente, pero no siempre saben lo que sienten ni por qué. Tienden a leerse desde los moldes socioculturales, valorándose desde ellos, de algún ídolo, de algún artista, etc. Debemos ofrecerles elementos objetivos que pongan en cuestión los modelos sociológicos que más les influyen. El conocimiento de sí mismo implica la capacidad de ser críticos propositivos. El discernimiento es fundamental. Discernimiento. Discernir es separar, ¿verdad? Es distinguir, analizar con atención, comprender, depurar para poder elegir lo mejor. El discernimiento no se hace en solitario. Es necesario el acompañamiento de otros. El trabajo pastoral ha de educar en el discernimiento y apoyar sus procesos de búsqueda y elección y decisión. Siguiente, pasamos, es la vivencia de la familia. Las relaciones familiares son constitutivas de la identidad personal, ocasión y prueba de madurez humana, especialmente la afectiva. La vivencia familiar es el espacio vital donde se educa a vivir
el amor ágape, es la escuela del amor. Por eso las familias destruidas pues no son ambientes muy adecuados para lo que estamos viendo. Pero hay que trabajar por la vivencia de la familia. Uso del tiempo, sobre todo del tiempo libre, ¿verdad? Esto implica, abarca el ritmo y el estilo de vida. Es acompañar y vivir desde prioridades y contribuir pues a realizar el deseo humano. Uso de los bienes materiales. Abarca el trato con las cosas, con el mundo, con la tecnología ultramoderna, con el dinero y la propiedad. Inculcar qué es mejor y qué es fin, que vivir no es acumular bienes ni estar ociosos. El usar bien los materiales es liberarse de la esclavitud que pudieran imponer, ¿no? Incluso los medios de comunicación. Fomentar las experiencias solidarias. Tales experiencias lo son en cuanto sean acompañadas. Experiencias que abren, ¿verdad? Y consolidan personalidades sanas y equilibradas. La crisis, los conflictos y los fracasos han de saber acompañar, hay que acompañar a los destinatarios en sus crisis. Es ayudarles a vivir en las ambigüedades humanas y educar a hacer de la duda y de los fracasos sus aliados y no sus amenazas. En los problemas maduran las personas y se hacen más responsables y más solidarias. Los papás entonces, o los educadores, las personas mayores, no estamos para quitar las experiencias de dolor a la gente. El dolor va a aparecer. Y finalmente, el tema de la espiritualidad. La espiritualidad de la que nos habla el Evangelio es un proyecto de vida orientando a los demás con el propósito de aliviar el sufrimiento o sufrimientos ajenos y dar motivo de vida y esperanza. La espiritualidad cristiana es un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia significativa. Este encuentro cambia el horizonte reducido y egoísta por uno que abarca todas las dimensiones y aspiraciones del ser humano. Por tanto, aquí, las pastorales específicas, la pastoral familiar, etcétera, tienen que organizar este tema con mucha seriedad. Incluso el sacramento de la reconciliación ha de ser un sacramento que cura y sana las heridas, que hace sentir el amor del Padre, y no tanto, diría yo, un momento de juzgamiento. Muchísimas gracias. He utilizado un poquito más de la hora porque no empezamos a las 7, sino fue 7:20. Gracias. Entonces, pueden activar sus micrófonos. Parece que el hospedador ha silenciado. Doctor Genaro, buenas noches. Buenas noches, ahora sí. ¿Cómo está, hermanita? Felicidad, alegría de verla. Bien, gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la manita digital y dirigirse al doctor o a consultar referente al tema que se expuso hoy. Y bueno, algún comentario, pero no hay esa posibilidad de activar directamente el sonido. Si levantan la manita digital, le podemos dar esa opción. A ver, ¿quién estaría? ¿Quién quisiera hacer algunas preguntas? ¿O algún comentario? Muy bien, María Isabel Lilú. El micrófono, ahora sí. Aquí está el micrófono. Adelante. Ahora Sí, sí. adelante. Sí, muchas gracias. Pues primero un agradecimiento especial al señor Genaro Gracias. y sobre todo que pues nos hacen ver la importancia de la vinculación pastoral que debe de haber, como decía, de las pastorales específicas con este tema que se está tratando en este curso,
porque yo creo que no es nada más para, por decir, para la pastoral familiar, sino para todas las pastorales, para tener un sentido comunitario, un sentido, como se decía, de acompañamiento, y que eso servirá para dar pauta a, digamos, a las estrategias que ya se nos enunciaron, pero a otras más para enriquecernos, para caminar juntos, pero al mismo tiempo para ser aportativos, constructores. Efectivamente, María Isabel, gracias por tu comentario y tu contribución. El tema que estamos viendo es transversal a todas las pastorales específicas. Porque el destinatario de todas las pastorales específicas son personas concretas que tienen una edad, que tienen una historia, pero también son grupos, como la familia, colegio, jóvenes, laicos, destinatarios de la catequesis, seminaristas en formación, casas religiosas. Y lo que dice María Isabel es importante, ¿no? Es un tema transversal que hay que tomar en cuenta para que la gente crezca de manera armónica, teniendo la visión de Jesucristo, el tema del reino, la pertenencia e identidad con la Iglesia Cristiana Católica, pero siendo personas concretas que asumen su realidad, y en ella pues el tema de la sexualidad es un ámbito muy importante y además un motor, ¿verdad?, para impulsarnos y a vivir aquello que todos queremos, el amor en toda su dimensión, que para los cristianos pues apuntamos al ágape, ¿no?, que es el amor fiel, tanto en la vida matrimonial, en la vida laical y también en la vida sacerdotal y consagrada. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, algún comentario? Bien, vamos a dar la posibilidad a María José. Hola, buenas noches. Buenas noches. Agradecer al doctor y Gracias. hacerle un pequeño comentario. La verdad es que me estaba gustando mucho y me gusta, pero ha habido una frase cuando he dicho lo del celibato en la penúltima o la antepenúltima diapositiva. Decía por una opción preferencial, o sea, el que uno quiere, el último, una es en el matrimonio, por ser fieles unos a otros, y otros los viudos. Pero yo creo que un viudo, no sé si estoy equivocada, puede seguir siendo célibe igual, aunque se vuelva a enamorar, porque serle fiel, porque está la difunta o el difunto, no sé yo allí. Uno, si es joven, puede rehacer su vida siendo célibe igual y siéndole fiel a la próxima persona. No sé, digo yo. Sí, hermana, efectivamente, yo cuando hablé de la castidad, ¿no?, del estado de la viuda, era mientras permanezca viuda o viudo. Por supuesto, tiene toda la capacidad de volverse a casar y entonces entra en lo que es la castidad matrimonial o conyugal, ¿no?, que se expresa en fidelidad. Efectivamente, su observación es importante. Faltaba de decir, pues, la viuda es casta si es que permanece libremente en ese estado, pero si en algún momento decide nuevamente contrae unas segundas nupcias, entonces pasa a la otra categoría de castidad del matrimonial, que se expresa como fidelidad en el amor hasta la muerte. Gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. En el chat estoy viendo que tampoco nadie ha preguntado, pero si alguien más puede levantar la mano. Les he convencido, estoy contento. Parece que sí. Doña Ana también ha levantado, sí. Sí. Puede, eso, claro, muy bien. Sí, buenas noches.
Buenas noches. Agradecer al doctor Genaro por la exposición muy clara en estos 2 días que nos ha compartido. Mi reflexión iba en torno a lo que se estaba comentando, ¿no? El tema del acompañamiento a las familias tiene que ser un tema transversal, ¿no? Considero que hay muchas situaciones de dolor, ¿no? Que se vive al interior de los hogares y que muchas veces cuando uno está acompañando a niños, a jóvenes, adolescentes y a las mismas parejas van surgiendo, ¿no? Y de ahí surgen, ¿no? los nuevos hogares, las nuevas vocaciones, los nuevos ciudadanos y ciudadanas que luego van a aportar también, ¿no? A la iglesia y a una construcción de un bien común, ¿no? Por eso me ha gustado mucho el aporte que ha dado el doctor, ¿no? Como nuevamente entrar en sintonía con lo más sagrado que tiene uno, ¿no? Que es la persona y el amor puro, ¿no? De donde se puede irradiar, ¿no? Una mirada más integral, ¿no? Más incluyente, ¿no? Y más respetuosa con la otra persona. Y cómo desde ahí también tener una mirada más limpia, ¿no? En nuestro entorno con las personas, ¿no? Siento que es hoy en día en nuestra sociedad es ir un poco en contracorriente, ¿no? Porque los medios de comunicación nos siguen hablando, ¿no? De la cosificación de la persona, ¿no? O la sexualización de las personas, ¿no? Entonces las personas solamente las miran por eso, ¿no? Desde el campo meramente sexual genital, ¿no? Y no en su belleza plena, ¿no? De integridad como hijas, como hijos de Dios. Y creo que ahí sí tenemos una gran responsabilidad también al interior de la iglesia, en los grupos, hablar, ¿no? De esa sana sexualidad, de esa integridad, ¿no? Del cuerpo, del alma y de los vínculos que se pueden construir, ¿no? Desde una relación pura y sí, hay que ayude, ¿no? A construir relaciones sanas. Eso sería mi aporte y mi agradecimiento nuevamente al doctor. Gracias, Anita. Has hecho una reflexión, una contribución muy, muy valiosa e importante. Y efectivamente, ¿verdad? Teniendo esta formación, realmente vamos a prevenir abusos, ¿verdad? Sexuales, ya sea a adultos mayores, tema de la violación y sobre todo el tema de la pedofilia. Y vamos a desterrar también a los proxenetas, ¿no? A estos que hacen mercancía y mercadería de esto. En fin, yo creo que nos estamos moviendo en un terreno amplio y al mismo tiempo, ¿no? Un terreno iluminado por la palabra que clarifica el valor del ser humano. Gracias por su contribución, porque lo que usted ha dicho pues, es una verdad más grande que la catedral de nuestros capitales. Hay una pregunta en el chat, doctor, de Marlene León. Dice, ¿cómo instruir a los jóvenes para llegar al amor ágape en una realidad de familia disfuncional? La pregunta de Marlene tiene dinamita, la vamos a desglosar. En primer lugar, hay que unir las pastorales, porque se trata de una familia disfuncional. Esa disfuncionalidad se puede entender como padres separados, etc., pero no es una familia unida por la alianza nupcial del sacramento. Entonces yo necesito, ¿verdad?, atacar y atender pastoralmente ese espacio que influye e incide terriblemente en la vida de los jóvenes, de los hijos de esa familia. Entonces, dirijo toda mi artillería ahí, pero también dirijo toda mi artillería a los jóvenes para atender y comprender en su situación concreta y mostrarle, ¿no?, las bellezas y las grandezas del amor. Y se puede partir, aunque es un tanto doloroso, pero pedagógicamente y psicológicamente es muy beneficiable, el hecho de decir que lo que ha pasado o lo que está pasando en el núcleo de sus papás no es lo que se busca en la vida, sino que esto ellos mismos juzgan o han de reflexionar de manera muy caritativa
dónde están fallando los papás, etcétera, etcétera. Y luego eso ha de servir como momento de reflexión, de discernimiento que los mismos jóvenes van a hacer. Ahora viene la tercera etapa. Hay que unir las dos fuerzas, porque por un lado la pastoral familiar ha trabajado con estas familias disfuncionales, aunque sea una sola. Y por otro lado, el profesor, el educador o la catequesis ha trabajado con estos jóvenes. Con este joven llega el momento en que hay que unir las dos fuerzas y se les da unos conversatorios comunes sobre el tema del amor, partiendo incluso de aquello de los grados que hemos dicho. A ver hasta qué grado son filántropos, porque si se están peleando ni siquiera llegan a eso. El grado de los sentimientos, ¿no? Hay más antipatía, o cómo practican la empatía. Y entrar en el tema del eros, a ver, ¿por qué han perdido la pasión, ¿no? Ese enamoramiento, donde se habían dicho yo te voy a amar sobre todas las cosas, etcétera, pero que al poco tiempo se han enfriado. ¿Dónde irá a parar eso? Y sobre todo, si son casados incluso civilmente y no religiosamente, el tema mismo del civil ayuda a que ese matrimonio permanezca fiel. Entonces se entre el tema del ágape con muchos ejemplos. Y aquí sería bueno tener un grupo de matrimonios realmente que ya han vivido, han superado y entran en un conversatorio muy interesante con ellos. Y por otro lado, también los jóvenes. Va por ahí, porque no hay recetas, pero lo que yo les digo se basa en experiencias concretas donde con otros, diría yo, pastoralistas, sacerdotes, profesores, etcétera, hemos compartido y hemos llegado a buen término en este plan. Muy bien, gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Hace rato había una manito levantada que después parece que se animó. Parece que ahora están realmente convencidos. Ojalá. Dios ayuda, el Espíritu ayuda, porque si no ayuda a Él, no nos quedamos en la superficie, ¿no? Pero espero que Él nos haya echado una manita. Yo creo que sí. En el chat hay muchos agradecimientos para usted, doctor. Sí, y yo, bueno, pues, yo esos agradecimientos se los envío rápidamente a Papá Dios. muy bien. Entonces, si no hay más consultas, no hay más comentarios, yo creo que podemos terminar nuestro encuentro, nuestro segundo encuentro, sin antes invitarles para el día miércoles, 11 de mayo, con otro tema, con otro expositor, el padre, a ver, nos estaría acompañando, padre Osvaldo Chirveches. Sí, sacerdote jesuita, que nos va a exponer sobre algunas cartas apostólicas referente al tema que estamos desarrollando, ¿no? En este curso de formación. Entonces, agradecerle a usted, doctor, agradecer a todos los participantes. Veo que esta noche somos más numerosos que el día miércoles, eso es de mucha alegría. Se ve que hay interés todavía, a lo mejor recién se está pasando la información, o está surgiendo ese interés por participar del curso. Entonces, pues muchas gracias, sigamos invitando. Yo creo que todavía pueden hacer parte de este curso. Desearles un buen descanso a todos, una semana, un feliz y bendecido fin de semana para todos, y siempre, ¿no?, con la bendición de Dios, que todo nos vaya bien y nos guarde. También nuestra Madre, la Virgen María. Gracias, doctor Genaro, y gracias a todos. No sé si Monseñor Waldo nos quiere dar su bendición. No sé si está ahí, Monseñor Waldo. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Genaro. Muchísimas gracias a todos los participantes. Es importante, como hemos dicho al principio y lo seguimos recalcando, formarnos. Y formarnos como apóstoles, es decir, mensajeros de la prevención. Y tanto mejor conociendo claramente lo que son los delitos, lo que no es correcto en nuestra vida y lo que podemos hacer en adelante para prevenir, mejor prevenir que lamentar, nuevamente decimos. Y es importante ello para conocer.
Entonces, con esa gracia del Señor que nos da personas que pueden hablar de esta situación y compartir con los demás ese conocimiento para que todos podamos tener en claro nuestra situación, entonces invoquemos al Señor su bendición para que nos acompañe en nuestro cotidiano vivir. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, gracias, Monseñor. Buenas noches a todos y ánimo a seguir los cursos porque son temas bellísimos que se van a desarrollar. Y gracias a la Universidad Católica, a la sección catequesis de la conferencia, por asumir estos temas. Creo que es, como dice el dicho, tomar al toro por las astas. Hay que reflexionar estos temas porque son poco transitados. Muchas gracias y que Dios les bendiga y nos bendiga a todos. Gracias, Monseñor, por su bendición. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao.